Bueno, buenas noches, hermanos. Buenas noches a los hermanos que están escuchándonos y viendo. Estamos en la clase número 12, el Tabernáculo de David, y estamos en un tiempo muy importante y vamos a tratar de usar algunos versos y vamos entonces a comenzar. Si por favor me podemos leer Amós 9, 11 y 12, que son los dos primeros versos que yo tengo para unirlos con el libro de los Hechos. ¿Sí? Sí. Amós 9. Sí. Vamos a usar estos dos versículos y vamos a ponerlos juntos. Okay. Amós 9, versos 11 y 12. Y vamos entonces a conectarlo con Hechos 15. Ok. Amós. Ok. ¿Cómo dice? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ok, es una profecía. Ese es el 12. El 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ok, Edom significa lo que es el hombre natural, el hombre que no es judío, que no es de ninguna de las tribus. Entonces, los edomitas son los hombres del mundo. Okay. Entonces dice que, y vamos a descubrir quién es la persona esta. La persona esta es alguien que dice que tiene una autoridad tremenda. Y entonces vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 15, del 16 al 18. Ustedes saben que hemos estado usando este verso, o estos versos que es clave en el Nuevo Testamento, el que trae la palabra profética aquí. Vamos a ver cómo dice. Dice, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Indudablemente que en la palabra profética del libro de los Hechos, del capítulo 15, está diciendo que es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Quiere decir que la presencia del Señor es exactamente lo que nosotros tenemos de garantía para que ocurran los cambios que tienen que ocurrir, para que ocurran los milagros que tienen que ocurrir. Para que todo se restaure necesitamos que Él mismo tome el lugar. El restaurador de todas las cosas es el Señor. Y por supuesto, el Señor está revelando quién es un hijo de Dios, y es precisamente el trabajo que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene el trabajo de que nosotros podamos entender qué es un hijo de Dios y cómo es que funciona un hijo de Dios. Por supuesto que en las clases anteriores traje que el tabernáculo de David es el único pacto que Dios hizo con el pacto davídico, que hizo con David, y que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, en otros lugares de Isaías, pero que no se dio a conocer. O sea, que es el único que falta por cumplirse. Todos los pactos se han cumplido menos uno, el pacto davídico. Inclusive el nuevo pacto que Jesús estableció con los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y tomó el pan y partió el pan y tomó el vino y dijo: esto ha de hacerse en memoria de mí todas las veces que comieres el pan y partieres la muerte del Señor anunciada hasta que venga. Pero aquí el protagonista de todo es la presencia de Dios. Y eso nosotros no lo hemos vivido. Se ha sentido la presencia del Señor y hemos tenido la oportunidad de ver cómo la presencia del Señor se manifiesta. Su presencia manifiesta. Y es precisamente lo que establece y lo que determina que este es el ministerio que la iglesia no ha conocido. Ningún hombre puede tener la capacidad de poder tener este ministerio ni en ningún lugar de la Escritura.
aparece en este ministerio, el Señor se lo da a una persona. O sea que vemos que los 5 ministerios son los 5 ministerios, eso es un hombre que está en Pentecostés y que tiene la responsabilidad de ministrar a lo que él ha sido llamado. Y este hombre que está manifestado por los 5 sentidos del cuerpo, la vista, el oído, el tacto, el olfato, los ojos, ese es el ministerio que nosotros conocemos dentro de todo el mover carismático, dentro de todo el mover de lo que es el Pentecostés. Pero Pentecostés nada más que puede producir un 60%. Está diseñado para que se produzca un 60%. Bien, entonces vamos a nosotros entender que hay algo que realmente necesita y está planeado, y es que se restauren todas las cosas y que se establezca el reino. Venga tu reino, el evangelio del reino, y será predicado este evangelio a todas las criaturas, a todo el mundo, el evangelio del reino. Oímos por ahí hablar mucho del evangelio del reino, pero la gente no sabe dónde entra esto. No sabemos, pero estamos en la pista porque el Espíritu de Dios está mostrándonos. Desde hace muchos años, antes, en el movimiento carismático, ya escuchamos de lo que es el tabernáculo de David, ya escuchamos cómo eran las reuniones de David, y entonces vemos qué es lo que caracteriza lo que caracteriza el tabernáculo de David, qué cosa es. Hasta ahí está fácil. ¿Qué es lo que caracteriza el tabernáculo de David? La expresión a Dios, la alabanza, la adoración. Bueno, siempre ha habido alabanza, adoración. No, pero la presencia de Dios para todos en medio de la presencia del Señor. Como dice el canto de Dios. Ok, ¿cuál es la presencia del Señor en nosotros? Aquí, en medio nuestro. El Espíritu de Dios. ¿Tomará de lo mío? Dios lo hará saber. Okay, entonces la presencia del Señor está garantizada, está explicada, lo que es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, precisamente por una persona, la persona del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Su presencia en la iglesia. Esto es una cosa bien interesante. Si nosotros hacemos una encuesta, esta noche no, porque no estamos todos, pero digamos un domingo que haya algo que como de fiesta o algo por el estilo, y que podamos nosotros participar de hermanos que nos vemos hace un mes, y participemos de todo, porque en fiesta todo el mundo viene, ¿verdad? Y eso no es aquí, eso es en todos lados. Fiesta, hay alboroto y hay coro, como dice. Bien, entonces vamos a invitar, y tenemos una gran fiesta, y vamos entonces a ver y hacemos una encuesta, y vamos a preguntar quién está consciente de la presencia del Señor en medio de esa fiesta. Interesante, ¿verdad? Entonces, bien, el apóstol Pablo esto lo mira de una forma un poquitito diferente, en el sentido de que él dice que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Entonces, en el capítulo 3 de 1 Corintios, él explica que el cristiano espiritual tiene una serie de manifestaciones. Y entonces él también explica a la iglesia en qué consiste el fruto del Espíritu. Por supuesto, cuando dice el fruto del Espíritu Santo, él dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y entonces establece que esto es un fruto que lo produce el Espíritu Santo para todo el mundo. Pero yo no estoy platicando de lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nosotros necesitamos y cuando la iglesia necesita, nosotros en particular sabemos que somos una iglesia, y lo hemos visto, lo hemos experimentado, que se edifica. Hay palabras proféticas, hay palabras de sabiduría, hay adoración a Dios, en fin, hay manifestaciones del Espíritu. Y por supuesto también nosotros sabemos que hay personas que no tienen capacidad para tener ellos la convicción de que estamos en su presencia.
No sé cuántos de los que estamos un domingo, los que estamos en la alabanza, en la adoración, tienen conciencia de que estamos en su presencia. Es más, leemos lo que San Pablo lo escribió. Estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Y entonces uno está aquí mirando y dice, esto es una mesa. No vemos nada para arriba, no veo ninguna escalera que suba al segundo piso. Pero vivimos en una casa que tiene 2 plantas. Lo hemos dado a la clase. Esta casa tiene una forma física de ver todas las cosas, una tercera dimensión. El alto, la profundidad, mejor dicho, largo, ancho y alto. Hace un cubo. Esto es una mesa, la toco y tiene forma y todo. Pero, ¿cómo es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Dónde está el espíritu? Entonces, si no hay capacidad de que nosotros tengamos conciencia, ¿saben lo que es conciencia? Conciencia es lo que tú piensas, de acuerdo a lo que crees, a lo que has experimentado, a lo que es la experiencia de ser una persona que tiene cuerpo, alma, que siente, y espíritu. Y tienes una mente, tienes pensamientos que dirigen todas las cosas. Es facilito. Todos nosotros somos guiados por el pensamiento. Pero el pensamiento, según la Escritura, según las cosas que están escritas aquí, San Pablo, dice que el pensamiento tiene que ver con el corazón. Dice, las buenas cosas salen del corazón y las malas, no, esas no salen de ahí. Las malas, las buenas, las regulares, todas, dice, está lleno de pensamiento. Entonces, eso se conjuga todo en lo que es el pensamiento, y entonces nosotros no podemos ser guiados sino por pensamientos. Pero si sabemos si esos pensamientos están en el Espíritu de Dios, entonces tenemos conciencia en esos pensamientos de que el Espíritu es una cosa real aquí en medio de nosotros. Y eso es lo que San Pablo dice también en el libro de Efesios, donde él cuenta que también no es solamente el alto, el largo y lo que es la altura, el largo, la altura, el ancho, sino que también está lo profundo. Y San Pablo entonces establece que esa es la 4ª dimensión del Espíritu. Así que cuando San Pablo escribe a los Corintios y les manda la carta, 1 Corintios, él dice que hay hermanos carnales y hay hermanos espirituales. Ahora, yo he escuchado también de que hay personas que dicen, no, un niño es un cristiano niño que no ha crecido, es como un cristiano carnal. Y yo les digo a ustedes una cosa, muchas veces los niños tienen más cordura, tienen más capacidad que la gente grande, no importa. Puede estar aquí un hermano de 100 años, de 50, y puede haber un niño que realmente vea las cosas y tenga conjugue en lo que son sus pensamientos, cosas que tienen que ver con esta realidad. Dios es real, es palpable, si nosotros sabemos que detrás de todas las cosas que no son inanimadas, como es el corazón de una persona, lo que son las personas, lo que son los seres humanos, ahí se encuentra entonces el secreto de la presencia de Dios. Y una cosa es que las personas lo tengan por una realidad y las personas no lo tengan por realidad. San Pablo determina esto en esta forma. Ustedes hoy pueden leerlo mañana, ¿no? Dice en 1 Corintios capítulo 3, donde dice que no puede hablarles a ellos sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿No es cierto? Okay. Y repito, hay muchos niños que puede ser que le ganen a una persona mayor en cuanto a experiencia y conocimiento con el Señor. Así que nosotros hemos visto hasta aquí que realmente no todo el mundo está consciente en la iglesia. ¿Estaremos nosotros conscientes de ello? ¿En la iglesia? Bien. Yo me recuerdo que hay un lugar donde yo escuché por primera vez, estaba en el seminario teológico de 4 denominaciones evangélicas, y aquella noche estaba lleno todo el santuario y todo lo que es el templo. Y yo recuerdo que se podía
escuchar cuando pasó el hombre para orar, uno de los profesores, y entonces se podía escuchar, si tiras una plumita, que hiciera pum, se podía escuchar porque nadie habló, todo el mundo estaba de pie, todo el mundo estaba esperando que el principal del seminario iba a orar, y recuerdo que dio estas palabras: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y al momento ni siquiera se oía la respiración, era todo como un silencio. Ahora, ¿cuántos de los que estábamos allí podíamos entender que nosotros estábamos en su presencia, estábamos en su nombre, estábamos allí participando de su espíritu? Mucha gente estaba imaginándose que el Señor vendría por aquí, por el pasillo, todo el mundo con miedo ahí, todo el mundo por el pasillo para tal vez ponerle manos a alguien, o no sé, pero realmente ese fue un lugar donde yo lo escuché así en público. Y realmente el apóstol Pablo dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Será que todos nosotros cuando nos reunimos a adorar a Dios, adorarle en espíritu, en verdad, nosotros sabemos que Él está aquí? ¿Será que cuando vamos a prepararnos el domingo por la mañana para la reunión de la iglesia, estamos esperando y apurados, verdad? Sí. Me recuerdo allá en La Habana teníamos que caminar 29 cuadras para llegar a la iglesia. Entonces, en la mañana era de subida y en la tarde era de bajada. Pero yo me recuerdo que estaba mi suegro y decía si había alguna visita. Bueno, nosotros vamos para la iglesia ahora. Si ustedes quieren ir, pueden ir. ¿Qué le estaba diciendo? Vamos a cerrar la casa. Realmente esa es una actitud de corazón muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ya sea que nosotros entendamos que la presencia del Espíritu de Dios trae la presencia del Señor aquí, o que nosotros en realidad tenemos la capacidad de nosotros estar en dos lugares a la vez, el lugar físico y el lugar espiritual, ya sea de una forma o de la otra, por lo menos está el reconocimiento de que realmente necesitamos de la reunión, porque dice, donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Pero ¿cuántas veces no se ha leído? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántos hermanos? ¿Y cuántas familias? Esto es, ¿cuánta gente en Cristo Jesús lee eso? Y es una cosa bonita, pero no lo vive. Okay, hay una llave para esto. La llave para esto es hambre y sed de justicia. Nosotros como nos hemos agarrado, como dicen allá los campesinos, los mangos bajitos. ¿Saben lo que es los mangos bajitos? Quiere decir que ha sido fácil. No me tengo que trepar en la mata de mango, no me cuesta nada más que o esperar que el viento los tumbe o el agua cuando llueve. Como en mi casa, que hay unas mangas muy bonitas, muy ricas. Cuando terminaba de llover en la tarde, vamos para todos los muchachos para el patio a buscar los mangos. Eso no cuesta nada. Y hay gente que realmente no considera, estamos hablando de gente en Cristo Jesús, y no considera que eso es una cosa muy grande. Que nosotros, en medio de tantos miles de millones de gente en el mundo, unos que están adorando a Krishna y el otro, no quiero mencionar nombres, pero bueno, para que ustedes vean por dónde más o menos podemos irnos, y los dioses africanos, los dioses chinos, los dioses, en fin. Y cuando esto pasa, pues nosotros decimos realmente cuántos y cuántos cristianos están adorando a Dios y están conscientes de que están en un solo espíritu. En un solo espíritu. Una vez me preguntaron cómo es ese asunto de los espíritus, y yo digo, mira, cuando tú tienes un Buda, y voy a mencionarlo, no debo mencionarlo, pero para que te puedan ver bien. Si no te digo, un gordito barrigoncito asiático.
Y cuando hay 3.000 personas en todo Estados Unidos que le están encendiendo una velita y le están dando culto a ese ídolo, ese ídolo tiene 3.000 espíritus que se juntan todos. Entonces Buda ahí es grande, no tan grande que como Cristo, pero cuántos y cuántos hermanos en Cristo tenemos la conciencia de que cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad al Señor, cuando la iglesia le adora, cuando nos juntamos con otras y otras y otras, son cientos de miles de personas, y el Espíritu de Cristo se hace bien grande. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor es ¿qué? El Espíritu es con Él. Ah, qué interesante. Qué interesante. Sí. En algunas de las clases he dado yo con lo que pasó en La Habana en los años que se inauguró, se fundó, mejor dicho, fundó La Habana. Los pueblos españoles siempre se le pone un nombre de santo a un pueblo. Entonces está Santa Isabel, está por allá, y todos los santos que existen. Entonces San Cristóbal de La Habana era San Cristóbal era el santo fundador, porque tenemos que es el patrón, que se le llama de lo que es el pueblo. Y entonces se estableció, después de haber hecho por 2 o 3 lugares de la provincia de La Habana, se estableció al sur primero, después en otro lado. Y el caso que este fue ya más de un lugar que se había hecho, y entonces se le dio el nombre de San Cristóbal por la tradición católica de los españoles. Y ahí pasó entonces algo interesante. La bahía muy buena, la entrada era al norte, no había problema. Y se hizo la ciudad, se hicieron las murallas, pero ocurrió algo que no estaba previsto. Entonces comenzaron a salir unas hormigas que picaban bien duro, de esas hormiguitas. Y entonces, pero aquello se hizo ya en una forma tan grande. En aquel tiempo no había DDT, lo que se le echaban a las hormigas era o aceite de foca caliente, que con eso alumbraba, porque había foca hasta allá, hasta Cuba. Entonces se hacían remedios, agua caliente, esto, lo otro. Pero llegó un momento de que la cosa estaba muy grave, porque se picaban a los niños y prácticamente se morían. Y la gente grande y todo. Y entonces se le ocurrió algo, no sé si fue al cura de allí o al obispo, o lo que fuera. Entonces me llamó un ayuno y oración en la iglesia, y se turnaban día y noche. Y entonces oraron a San Cristóbal, tomaron a San Cristóbal, y San Cristóbal entonces estaban poniéndole su situación, claro, por supuesto oraban a Jesucristo también, y a las vírgenes y las cosas, pero básicamente sobre las hormigas estaban basándose en San Cristóbal de La Habana, el que le iba a ser el patrón de la ciudad. Y entonces usted sabe qué pasó, no sabe, se fueron las hormigas. Milagrosamente se fueron. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Bueno, porque San Cristóbal se hizo grande. Se unieron espíritus por la necesidad. Y se unieron. Y la gente iba, y día y noche estaban ahí, en la catedral ahí, orando. San Cristóbal eran los espíritus de todas aquellas personas. Eran un poder grande, fuerte. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Pues funcionó lo que es el principio de unidad. Cuando el pueblo de Dios estaba bien unido, y te podemos ver la historia, cuando eran como un solo hombre, no había batalla que perdiera, porque la unión de todos los espíritus forma entonces un solo espíritu. Ese es el principio que San Pablo enseña también. Y entonces él dice, cuando le escribe a los corintios, muy triste, ¿no? Muy apesadumbrado por su parte, de que realmente habían hermanos que eran muy niños y eran carnales, y había hermanos que eran espirituales. Y con los espirituales entonces sí Dios podía hacer algo, porque con los carnales no podía hacer nada. Esto es importante que nosotros sepamos, porque el mundo del espíritu no se ve,
nosotros no nos ha dado permiso el Señor ni nos ha abierto los ojos como al criado de Eliseo para ver lo que no se ve, sino que simplemente todas estas cosas las llevamos en nosotros y las ponemos por obra a través de la respuesta al amor que le tenemos al Señor, a las realidades que tiene Cristo en nosotros, lo que hemos vivido, lo que nos da a nosotros la capacidad de que no somos cualquier persona, sino somos hijos de Dios que realmente queremos que el Señor nos use, que queremos que el Señor haga algo a través de nosotros, que el Señor se glorifique a través de la vida de nosotros. Y ahí pues podemos encontrar cuántos ministerios y cuántas cosas que realmente estaríamos tan ocupados si realmente toda la iglesia se dedicara a realmente a ser testigos de Jesús y se dedicara precisamente a entender lo que es el amor y la misericordia de Dios para que el mundo crea y el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Pero ¿saben qué pasa? Que el mundo no cree. ¿Por qué? ¿Qué razón tienen? ¿Por qué no creen? Está en la Escritura. Capítulo 17 de Juan. ¿Cómo dice? Para que el mundo crea. La gloria que me diste, yo se la he dado. La gloria que me diste yo se la he dado, ¿para qué? Que sea uno como Para tú, ser uno. Padre. Entonces, yo quisiera saber esta noche si nosotros somos uno acá. Uno con Cristo. Pero fíjense, si cuando empiezan los argumentos, juntando argumentos y toda cosa, ¿cómo dice? Cuando empiezan los argumentos, no, Andrés, no, que va, no me puedo unir con él porque te uso a ti porque estás detrás. Porque él siempre está ahí, tú sabes. Me cae gordo. No, seguro que lo que si es una cosa tan mala como esa, no te la dice. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Espiritual o carnal? Entonces uno es el que se justifica. Ahora, en el mundo físico vemos todo, mira, la iglesia, somos 2.000, somos 3.000, somos 4.000. Yo he estado cuando hay más de 10.000 personas adorando a Dios y es hermoso, porque gente que ama al Señor en el movimiento carismático, lo vimos aquí en una convención de Chacarian, aquí en Tantao, y realmente se podía sentir cómo el Espíritu de Dios soplaba y se movía por toda aquella convención gigantesca en la arena de aquí de San Antonio. Y lo hemos visto en lugares más pequeños, y lo hemos visto en iglesias grandes, carismáticas, donde realmente el fuego del Espíritu sopló en aquel tiempo y los hombres buscaban a Dios y salían y escuchaban lo que es la profecía, lo que escuchaban las cosas que el Espíritu decía, se juntaban para participar, para ser partícipes a otros de la iglesia. La iglesia comenzó entonces a unirse, a quererse, a amarse. ¿Y sabes qué? La gente comenzó a hablar del tabernáculo de David. ¿Quién estaba haciendo todo aquello? Lo estaba haciendo el Espíritu Santo y nosotros. En el capítulo 3 del libro de los Hechos dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Cuando el Espíritu de Dios comience, y ha comenzado desde hace tiempo, del movimiento carismático, en todos los avivamientos que ha habido, particularmente en una iglesia o corporalmente en una denominación, todos han tenido lo que es básicamente el principio del tabernáculo de David. ¿Cuál es el tabernáculo de David? El tabernáculo de su presencia. El tabernáculo donde la presencia del Señor estaba en un arca. No había templo. Y esa arca representa la presencia del Señor y es allí bajo la ley es la presencia del Señor. Y entonces él la ponía ahí en su tienda, ¿sí? Y entonces, pues, cerrada, por supuesto, no se veía, pero estaba allí con ellos. Y entonces comenzaba lo que es el culto a Dios con toda la exaltación y con toda lo que es las manifestaciones del Espíritu que Dios quisiera, porque la gente entonces
cantaban los cantores, cantaban los cánticos, entraban, la gente se reunía por familia, la gente se reunía en su presencia, ahí estaba la presencia del Señor en su lugar, y el Espíritu de Dios hacía todo aquel trabajo maravilloso. Y dice que cuando comenzaba el holocausto, que era la ofrenda del todo quemada, comenzaba entonces el cántico de Jehová. Ese cántico que nosotros hacemos los domingos, ¿ve? Y que realmente ya no hay más nada que cantar, ya se acaban todos los límites de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, de decirle las cosas que le decimos a Dios maravillosas, y entonces no queda más cosas que decir que el cántico que cada generación ha cantado. Esto ha pasado en cada generación, no crean que no ha pasado. No hay un avivamiento que no haya sido comenzado por el tabernáculo de David. Todos los avivamientos, todas las cosas donde Dios ha movido, todas las restauraciones que ha habido, y todavía entonces falta uno que dice: yo mismo lo voy a levantar para que el resto de los hombres, quiere decir que esto me está hablando del reino, esto me está diciendo que el reino viene a la tierra, esto está diciendo que el reino va a llenarme a mí, va a llenarte a ti, que el reino, Él reina en mi corazón. ¿Y cuánto nos hace falta que Él reine? Él reina en la iglesia, Él reina. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino. Y será predicado este Evangelio del Reino a toda criatura. ¿Y después qué? Vendrá el fin. Entonces la gente no va a creer si no ve que somos uno con el Señor. Porque dice, para que el mundo crea, dice el capítulo 17 de Juan, el mismo Señor dijo, para que el mundo crea y el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Como un paréntesis les digo, lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, por lo menos yo en mi espíritu siento que el tiempo se ha cortado. Que lo que tal vez teníamos pensado que iba a ser para el 2023, por cuentas por aquí, por cuentas por allá y por evidencias, yo creo que como que, espérate, nos sorprendió a todos. Y que dice también, como hemos dicho, como he hablado ahorita, que en capítulo 3, versos 19 y 20, dice en el libro de los Hechos que Él levantará un profeta que la gente de su pueblo tiene que oírlo, porque si no lo escucha, será desarraigado de su pueblo. Y eso está mucho antes del capítulo 15. Eso está al principio, después que Pedro dio el mensaje, después de Pentecostés. O sea, esto es la realidad que estamos viviendo ahora. Porque es necesario que nosotros podamos esto ponerlo en orden y poder nosotros valorizar esto y también hacerlo partícipe a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo interés o la misma fortaleza espiritual o tiene la capacidad, en fin. Tenemos que ver la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo no importa qué cantidad de personas, son 50, son 500. Y tenemos que ver que realmente el que tiene la responsabilidad y nos ha dado la garantía escritural de que esto va a ocurrir y que ha ocurrido en todos los avivamientos que ha habido, es el mismo Espíritu de Dios, el que representa a Jesucristo y que nos cubre a nosotros y que nos llena a nosotros y que hace el trabajo, porque Él físicamente no está aquí en medio de nosotros, pero está su Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona solamente. El Señor dijo que era necesario que Él se fuera un tiempo. Él dijo, destruir este templo y al tercer día yo lo voy a levantar. En ningún momento en la Escritura dice que Dios va a levantar un templo físico donde Él va a manifestarse. En ningún momento. Jesús es nuestro templo y Él vivió, en el tiempo que vivió, Él dijo, destruir este templo, y diciendo Él mismo, y al tercer día lo voy a levantar, y lo levantó. Nosotros no necesitamos, ni Dios tiene en su agenda
que se construya un templo y que se construya un templo de la forma para funcionar como el antiguo pacto. Por eso es que hay dificultades con los hermanos. Los hermanos judíos mesiánicos depende del rabino que entienda o crea. Pero realmente está bien claro en la Escritura de que de ambos pueblos él hizo un hombre. Y que así como Jesús fue el templo de Dios, y él dijo, destrúyame este templo que al tercer día yo lo levanto. Al igual que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros está todo el poder para restaurarse y todo el poder para que esa resurrección ocurra aún nosotros estando en vida aquí en el mundo. El Señor no hay ningún lugar en el Antiguo Testamento que esté escrito y que diga que el Señor nos va a llevar para arreglarnos arriba. Aquí es donde nos arregla. Aquí es donde Él hace su trabajo. Para aquí son las profecías. Y para aquí se cumple lo de los sabios, lo del lugar santo y del lugar santísimo. Y todas las cosas tienen que cumplirse aquí. El día que el Señor diga, bueno, yo no voy a hacer el caso a lo que dijo Jesús en capítulo 17, el Padre. No, el Padre y el Hijo estaban hablando, ellos son uno, Padre como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ellos para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo conozca. El mundo no va a creer si no va a conocer a Jesucristo, si no ve esta realidad de esta unidad en medio del mundo. El tabernáculo de David no es otra cosa que la realidad de Cristo en las fiestas de manifestación, que esas fiestas de manifestación se cumplen en las fiestas de Sukkot, que son las últimas tres, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas y la manifestación de los hijos de Dios en el mundo. Estamos más cerca de lo que pensamos. Y estando más cerca de lo que pensamos, tenemos que meditar y entender lo que está pasando. Inclusive, si vemos hermanos que están débiles, vemos que no han crecido, y si nosotros amamos al Señor, tengámosle entonces a ellos en un lugar muy importante en la oración. Y nosotros lo podemos hacer, y podemos ver que si hacemos conforme a la misericordia del Señor, nosotros vamos a ver una iglesia gloriosa, no solamente por números, sino porque realmente el fuego de su espíritu, el amor de Él y todas las cosas producen exactamente lo que está profetizado a través del tabernáculo de David, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Sí? De lo que estamos aquí esta noche, ¿cuánto nos gustaría que hubiera un cambio así en los corazones de todos los, aún de las personas que nosotros amamos, familia? Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos hermanos en Cristo, conocemos de la iglesia personas que por meses no los vemos, hay unas personas que nos ven como por un año, ¿no? ¿Cuántas necesidades, cuántas cosas en cuanto a esto, en cuanto a que realicen toda esta maravillosa verdad de que Dios habita en nuestros corazones y que realmente eso es lo que realmente hace que nuestras vidas sean felices. Hay gente que está pensando en la felicidad a través de algunas cosas como el mundo la ofrece. Y bueno, no digo que Dios no nos la dé, pero realmente la fidelidad, esto es, lo que es la felicidad, no hay otra cosa que no sea la realidad de la unión en nuestro espíritu con el Señor. Ustedes saben, como estaba yo hablando hace un ratito, de que el Señor en nosotros, Él produce en nosotros el querer por hacer por su buena voluntad. Y que la unión que nosotros manifestemos a Él, lo que querramos de Él y lo que respondamos a su espíritu, es lo que verdaderamente Él va a hacer para que todas estas cosas se vayan poniendo en orden. Así que por esto no me preocupo mucho, sino simplemente veo que vienen cosas bien maravillosas. ¿Cuántos se recuerdan a la hermana Catherine Kuhlman? Amén. ¿Saben lo que ella decía?
ella quería preguntarle al Señor Jesucristo por qué no todos se sanaban. Sí. Y saben una cosa, yo he visto testimonios allí, yo vi testimonios oí testimonios allí y vi por lo poco que hay de las películas que hay de esto, ¿ve? Y vemos que realmente era un lugar, la gente se llenaba de los lugares, tenía que cerrarse ahí las puertas, el jefe de bomberos, porque la gente inclusive se sanaban afuera del edificio. Pero aún así, ella sabía que no todos fueron sanados. Ella quería que todos fueran sanados. Ella quería que el Espíritu de Dios se moviera. Ella funcionaba en el Espíritu de tal forma que con palabras de conocimiento podía decir en tal fila, en tal lugar, hay una persona que está sanando en estos momentos de tal cosa y tal cosa. Ella podía ver la gloria del Señor sobre esa persona. Pero aún así, ella no quería que fueran unos cuantos. Ella tenía muchas preguntas para decirle a Jesucristo. Porque ella quería que esto ocurriera. ¿Sabe por qué? Porque en la Escritura, en el Nuevo Testamento dice que Jesús los sanó a todos. No hubo una reunión donde estuvo Jesús que no salieran sanos todas las personas. ¿Se recuerdan cuando le bajaron a aquel hombre en la camastro y cuando la mujer tocó el manto, etcétera, etcétera? Y no eran sanidades iguales todas, pero dice una pila de veces aquí en los libros de los evangelios, de todos los cuatro, dice que Jesús los sanó a todos. ¿Qué esperamos del Señor? ¿Qué esperamos? ¿Tener un año más como el año pasado? ¿Tener un año más como de aquí a 5 años, mejor dicho, hace 10 años atrás? ¿O queremos creer lo que Dios está haciendo? Y si no lo creemos, bueno, ¿por qué no le preguntamos? Si yo te digo aquí que el Señor viene en 3 días y tú no lo crees, pregúntale. Pero yo no te estoy diciendo que viene en 3 días. Yo te estoy diciendo que el principio de todo mover del Espíritu siempre fue el tabernáculo de David, por eso está ahí. Pero cuando llegamos entonces a la profecía, para que el resto de los hombres, está hablando de un final, está hablando de una institución de que el reino de Dios se va a consumar aquí en toda la tierra. ¿Y será predicado este evangelio del reino a qué? A algunas personas. No. Y dice, este evangelio del reino que se predicará a toda persona, dice, entonces algunos aceptarán y otras personas pues nunca se van a salvar. Ahí no dice eso. El reino de los cielos se ha acercado. Es cada vez que venía Jesús, cada vez que tenía que tratar con las personas allí, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Porque queremos más pandemia, queremos más problemas políticos, queremos más cosas, vivirla. Yo creo que ahora todos los hijos de Dios cristianos en el mundo están conscientes de que estamos a un pelito así, un poquitito así, de unas realidades que nunca pensamos nosotros verlas, sino bueno, eso es para los hijos nuestros, eso es para mañana, como decían. Pero nos sorprendió. Y si ustedes supieran y oyeran, bueno, si podemos oír lo que podamos oír, oigámonos con el Espíritu de Dios, porque realmente muchas cosas van a saltar y vamos a darnos cuenta de que realmente estamos viviendo en el tiempo que Dios quiso que viviéramos. Tenemos muchos hermanos aquí que no están aquí, tenemos hermanos que amaron al Señor y en vida y lucharon y pelearon y sufrieron y no están aquí, pero nosotros debemos dar gracias al Señor porque nos tiene paraditos. Jesús le dijo a los discípulos cuando habló con la samaritana, dice que vendrá el día en que la distancia, o sea, el tiempo entre el que siembra y el que recoge,
será tan corto que vendrá detrás de ti, si tú estás sembrando, vendrá detrás de ti uno que está recogiendo, porque la cosecha se va a hacer ¿qué? Rápida. Amén. Quiere decir que el factor tiempo no va a funcionar en esto. Esto es un milagro. Esto es algo que realmente nos va a asombrar con doble asombro. Si nos asombra algunas cosas que ocurren con el Espíritu de Dios, que si vemos la mano del Señor en todas las cosas y la vemos cada día, que se marcan más y se cumplen más las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Ok, no tengo idea de cómo estamos de tiempo, pero 9:26. ok, todavía tenemos un poquitito, ¿verdad? ¿Sí? Un poquitito de tiempo. Bueno, allá leímos Amós 9, del 11 y 12, Hechos 15, 16, 18. Ok, ahora tenemos también aquí. Bien, vamos a hacer una pregunta que tengo aquí escrita. ¿Dónde está Sión hoy? Ok, ¿saben lo que dice la Escritura en Hebreos? Nos hemos acercado al monte de Sión. ¿A qué más? A la multitud. Ah, sí. Hebreos 2. ¿De qué? ¿De miles, de millones de ángeles? Ajá. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Al Señor. A la sangre que clama más que mejor que la de Abel. ¿Qué más? A la ciudad del Dios A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. ¡Wow! Nos hemos acercado. Que yo sepa, no nos hemos ido de San Antonio. Y ahora en Miami ya están leyendo lo mismo en una iglesia. ¿Qué casualidad? Y también dice, os habéis acercado al ¿Os habéis acercado a qué entonces? al monte de Sión. Al monte de Sión. A Jerusalén. De aquí la de San celestial. Antonio nos hemos acercado al monte de Sión. Y la gente, nuestros hermanos conocemos allá. Mi hermano, Mirna y otra gente allá. Igual. Ellos se han acercado también al monte de Sión. Nosotros estamos más cerca. Nosotros llegamos primero, ¿no creen ustedes? A la compañía de muchos millares de ángeles. A la compañía de muchos millares de ángeles. Todos los ángeles de Dios, yo dije que los mandaron todos para acá. Y San Antonio está más bonito. Nada de eso. A Dios, el juez de todos. A Dios, oye. El Entonces juez, en ese lugar nada más está Dios. el juez de todos. El juez de todos. ¿Qué más? A los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Nuestros la hermanos que murieron aquí, que se fueron con el Señor, que no están vivos, pero están ahí, ¿verdad? Ahora, ¿creen ustedes que es un lugar en Cuba, o es un lugar en Estados Unidos, o en Rusia? No. Es un lugar, es espiritual. A Es Jesús. en el espíritu. Ujú. Nos hemos acercado al trono. ¿Dónde está el trono? En todas partes está el trono. Cuando estaba Moisés allí, en la zarza viendo, ¿qué le dijo la voz? Dice, del hombre de fuego ahí de en medio de la zarza, quita los pies de tus sandalias, que estás en un lugar santo. El cielo y la tierra están aquí, en el mismo lugar. Mire, una de las cosas más tremendas que yo siempre pienso en eso, yo digo, Señor, ¿cuánta gente que vienen a la iglesia vienen conscientes de que nos acercamos a que estamos en presencia tuya, que estamos en la presencia de tu persona, que nos hemos acercado al monte de Sión? No importa si estamos aquí, si estamos en México, si estamos en Cuba, si estamos donde quiera que estemos, porque es precisamente en lugar físico es donde todo lo celestial no tiene ningún impedimento para que ocurra. No los alimentaba el Señor en el monte, digo, en el desierto, los alimentaba con el maná, y el maná no era de aquí de la tierra, era de otra tierra, y la unió aquí. ¿Cuándo vamos nosotros a pensar que cuando nos reunimos, 2 o 3 reunidos en su nombre, estamos en su presencia? Y que estamos aquí, en la presencia del Señor, estamos aquí, que en un solo nivel, un solo lugar, donde el cielo y la tierra están juntos.
Así como Moisés ahí abrió y después estaba Moisés otra vez en el monte Sinaí y Moisés también tuvo esta experiencia, ¿ve? Y las veces que el Señor le dio las cosas, etcétera, etcétera. Y ve, cuando nosotros vemos que Juan en la isla de Patmos dice, estaba yo en la isla de Patmos en el Espíritu, estaba en el día del Señor, y de buena primera, entonces cuando estaba hablando y todo, después que vio el candelero y al Señor y cayó como muerto, y él lo levantó, dice que vio los cielos y vio una puerta abierta. Y al momento que estaba la puerta abierta, dijo, sube acá, y al momento estaba en el Espíritu. ¿Qué cosa es al momento? Bueno, vamos al momento. Vamos entonces, hermanos, vamos a ir el Señor nos invitó esta noche a subir al séptimo cielo, al sexto cielo, al cuarto cielo, al quinto cielo. Y entonces, ¿qué? Tenemos que entonces empezar a hacer el rito para ver cómo se abre la puerta. No, al momento. Pero necesitamos algo. Y lo que necesitamos el Señor lo va a dar. Vamos a comenzar con la primera parte, creyendo. Es necesario que creamos, es necesario que nosotros seamos ayudados por el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos ayude para que nosotros podamos entender. Y si entendemos, no tenemos problema. El problema es que no entendemos porque también, ¿quién nos puede explicar? Tenemos solamente el Espíritu de Dios, tenemos los hermanos que tienen experiencia o que el Señor usa, ok, tenemos los profetas, tenemos cualquier hermano de la iglesia puede hablar Dios por él. Y cuando nos juntamos, ¿a qué nos juntamos? ¿Qué es lo mejor que hacemos? Adorar a Dios, bendecirle, alabarle con todo nuestro corazón. ¿Y qué dijo él? Cada vez que estamos reunidos 2 o 3, ¿estamos en qué? En su presencia. Dígame si eso no es importante. Que mis ojos no lo puedan ver, no lo pueden ver. Pero saben que, bueno, un día pues, les contaré que una serie de cosas que podemos experimentar. Por lo menos las que yo he experimentado, usted las puede experimentar y no son difíciles. Ahora, no lo buscamos experiencia, lo buscamos al Señor. No buscamos al Señor porque nos haga un favor, nos haga una sanidad. Le buscamos porque Él es la fuente de vida y del amor de nosotros. Y Él nos escogió y nos trajo un día para que nosotros pudiéramos participar de este camino aún más excelente. Como dice el Señor, aún yo les muestro un camino aún que más excelente. Aún más excelente. Bueno, praise the Lord. Yo creo que estamos en las demás cosas, no hay muchas preguntas porque en cada renglón de esto se va abriendo más preguntas y más preguntas y realmente lo que nos queda simplemente es humillarnos y gozarnos en que Él pueda en nuestros corazones hacer lo que tiene que hacer en el día de hoy, en la noche de hoy y mañana, ¿verdad? Vamos a buscar algunos versos para así concluir todo. Estamos entonces en Hebreos 12, 22, 23, para que quede también ahí grabado. Ya sabemos dónde está Sion, ¿verdad? Sí. Así que si un hermano te pregunta, ¿dónde está Sion? Está allá en la ciudad de David, en Israel, en Jerusalén. Bueno, ese es el lugar físico. ¿Y dónde está el Señor? En el lugar físico aquí, está aquí. Allí en lo natural ahí no cabríamos. En lo natural no cabríamos todo allí. Claro que no cabríamos todo. No cabríamos todo. Si la gente, los que van a ir a la Meca, tienen que ir por lo menos, no pueden ir todos porque si no se llenan. No cabe. Ok, entonces vamos a buscar estos versos y así terminamos. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ok, entonces mira a ver. Si nosotros el domingo, por ejemplo, tenemos conciencia, todos los que estamos aquí, algunos hermanos más,
venimos el domingo y el resto de los hermanos no saben nada de Dios, ni saben nada de nada, ni vienen por eso, vienen porque tuvieron una necesidad de sanarse, o una necesidad cualquiera que trajeron para que Dios se la suple. Saben que sí creen los hermanos que Dios puede hacerlo. No se ha visto, pero digamos, pero lo creen y lo seguimos creyendo aunque no lo hayamos visto. Entonces venimos todo el domingo acá y entonces comenzamos a orar y comenzamos entonces a pensar que realmente ellos necesitan, o que nosotros necesitamos, según el caso. Y nos estamos entonces en su presencia aquí. ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir si nosotros participamos de su presencia? ¿Qué puede ocurrir con los hermanos que están en necesidad? Que sea suplida la necesidad, no nada que eso. Quiere decir que Catherine Kuhlman dijo que ella le iba a preguntar a Dios por qué no se sanaban todos. Porque sabía que Dios quería sanarlos a todos. Entonces, si ella estuviera aquí esta noche, si estuviera viva aquí, físicamente en esta tercera dimensión, nosotros pudiéramos decir esta noche por qué no se sanaban todos. Porque no todos, ni ella, ni todo su team, podían entender lo que esta noche nosotros podemos estar entendiendo. El Señor no tiene límites, pero nosotros le limitamos. Y esta noche no tenemos tiempo para esto, pero hay algo que el Señor dijo cuando estaba con los discípulos en la parte de Galilea, que hay muchas montañas y lomitas. En realidad no son montañas muy grandes, pero son montes. Un monte es una cosa que no es tan grande. No es una montaña muy grande. Y el Señor estando allí, apartó a los discípulos porque había mucha gente que le seguía a ellos, y entonces el Señor les dio a ellos unas palabras que aparecen en Mateo capítulo 6. No tenemos esta noche tiempo, pero si usted lee esas cosas que dice el Señor y lo que le dijo a ellos, no hay otra cosa mejor para que nosotros podamos participar de su presencia que ser como niños. Sí, ser como niños. Porque ahí Él dijo y puso el ejemplo, le puso un niño enfrente y le dijo, y entonces comenzó Él a decirle acerca de un niño. Conocemos mucho de teología, conocemos mucho de estas cosas, nos cuesta a veces a nosotros ponerlas en orden, pero hay un camino más excelente y más corto para poder alcanzar todas estas cosas, y esto es ser realmente como niños delante del Señor, que en las necesidades nuestras las tenemos porque somos grandes, porque pensamos, y porque tenemos autoridad, y porque tenemos dominio, porque tenemos muchas cosas. Pero el Evangelio de Jesucristo era muy sencillo, era tan sencillo como un niño. Un niño no piensa las cosas que yo he visto a muchos hijos de Dios salir de su boca diciendo de otros hermanos y diciendo de otra gente o de sus vecinos. Un niño es diferente completamente. Y esta noche no lo vamos a hacer, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Y la próxima semana vamos a ver qué es lo que el Señor recomienda para nosotros en nuestra vida. Mientras tanto, yo tengo el poder decirte que el Señor enseña a los niños. Y que realmente, si nosotros somos muy grandes, tenemos una sola forma de aprender con Jesús. Y es olvidarnos de toda nuestra grandeza, tanto de física, como de conocimiento, como de teología, como de todo, ciencia, de arte, de lo que fuera, y presentarnos simplemente como lo que somos delante de Dios, como niños en Cristo. Y realmente que podamos nosotros ver que el Señor quiere hacer un trabajo que nosotros pensamos que es un trabajo muy grande, muy fuerte, pero realmente es el trabajo con el corazón del hombre.
trabajo con un corazón según el corazón de Dios. Y claro, habrá gente que también no puede entenderlo, no pueda o no quiera, pero nosotros estamos en la avenida, o sea, en la recta, en la vía, en el camino, donde realmente nos lleva el mismo Espíritu de Dios al camino que sabemos y que conocemos que es más excelente. Ese camino tan excelente está en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por esta bendición de estar en tu presencia y que nosotros podamos ser enseñados por ti y que tengamos habilidad en nuestros corazones, dones que tú des, Señor, y gracias que tú des para que todos podamos participar de este tiempo maravilloso de tu venida, de este tiempo donde todas las cosas tienen que ser tocadas, tienen que ser movidas, tienen que ser establecidas conforme a la verdad tuya. Padre, que nosotros veamos que venga tu reino no es un reino como lo de los hombres, sino que realmente es una naturaleza que realmente necesita mucha restauración para que esto ocurra, y que más nadie tiene el poder, solamente tú tienes el poder de restaurarnos, tú tienes el poder de cambiar todas las cosas. Lo único que tenemos nosotros que hacer es aceptar y decirte gracias, Padre, porque sabemos que tú solamente puedes hacer esta maravilla, porque no hay hombre que pueda, ni aún mover el Espíritu cualquiera que no se nombre en la Escritura puede hacer que estas cosas sean la realidad tuya en nuestra vida. Te amamos, te bendecimos y te decimos gracias por este tiempo que tú nos has dado a vivir, donde estamos esperando completamente que tú muevas todas las cosas y que al mover todas las cosas queden las inconmovibles y las inquebrantables, quede el firme cimiento para todos participar de algo más excelente que nosotros no hemos visto ni en la historia del cristianismo ni hemos visto en nuestros tiempos. En Cristo Jesús te damos gracias porque sabemos que el resto de los hombres va a escuchar, el resto de los hombres va a conocer que tú, Señor, eres el Señor, y este es el Evangelio del reino que nosotros tanto hemos anhelado. Te damos gracias y te bendecimos y te pedimos que tú tomes todo esto y nos aumentes, Señor, nos traiga todo más conocimiento de estas cosas y el poder de poder vivirlas en tu amor. Gracias por tu amor, porque sabemos que no podemos vivir nada de esto si no es respondiéndote a ti. Amén. Y devolviéndote a ti el amor que tú nos has amado, Señor. Amén. Bendito seas tú esta noche y todo el tiempo aquí, que mientras estamos nosotros en la iglesia y cuando estamos también con nuestros familiares y amigos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.